Esta noche, damas y caballeros, tenemos un buen rato de relatos. Me encanta hacer recopilaciones de temas en específicos con sus historias, pero también me encanta hacer este tipo de surtidos. ¿Conoce esos surtidos de galletas variadas en un solo paquete? Bueno, así podemos ver estas recopilaciones como una. Tenemos de dónde escoger, pero en este caso iremos escuchándola y esperando a ver con qué nos sorprende cada historia, sin anticiparnos tanto. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos yéndonos con una persona que solicitó anonimato, quien esta noche nos cuenta esto. Hace unos 4 años, en la pandemia, para ser exacto, era el año 2020. Yo tenía que realizar un trámite a 4 horas de donde vivo. Estaba ya en una relación formal, con quien hoy es mi pareja. Pero en ese momento, él no se quedaba a dormir en mi casa, por temas de mis hijos y por respeto. Él me dijo que debíamos salir en la madrugada si queríamos estar a tiempo para la cita, así que me pidió que saliéramos antes. La idea era viajar en la noche y al llegar allá en la madrugada, pasar las horas en un hotel para descansar un rato mientras se llegaba la hora de la cita. Ese fue el acuerdo, pero él, antes de pasar por mí, había ido a trabajar, a hacer unas vueltas, y cuando llegó por mí lo noté muy cansado. Así que le sugerí quedarnos en un motel cerca de mi casa, y ya saldríamos en la madrugada. Él aceptó, salimos de mi casa, y al llegar al motel pedimos una habitación, pero una de las más cómodas. Así la pidió él, ya que ese motel tenía varios precios y tipos de habitación distintas. A lo que el encargado nos dijo: Sí, todavía me queda una, pero tenemos que limpiarla. Es que casi no usamos esa. Y mi pareja le dijo que no se preocupara, que nos diera esa. Nos llevó las sábanas, toallas, cosas de la habitación, pero no la limpiaron. Las sábanas que tenía la cama tenían hasta telarañas aparte del polvo. Pero pues tomamos las cosas que nos dieron, las cambiamos, nos empezamos a poner cómodos. Él se metió a bañar, yo me acosté en la cama a ver qué había a esa hora en la tele. Cuando él salió me preguntó: «Ah, caray, ¿no la cerré?», refiriéndose a la puerta, la del baño. Volvió a cerrarla y se acostó. Ahora yo me metí a bañar, y al salir la puerta estaba abierta. Volví a cerrarla y eso lo despertó. Nos vimos algo extrañados cuando le dije eso. Yo estaba segura de que había cerrado bien, pero él estaba muy cansado, se quedó dormido rápidamente, y yo seguía despierta viendo la tele. En eso, otra vez, vi la puerta abierta. Lo desperté y él, ya molesto, se levantó, revisó, puso una silla a modo de tranca y volvió a dormirse. Yo hice lo mismo, me dormí. Yo padezco de sinusitis, ciertos olores me dan náuseas por esto, los percibo demasiado, y les digo esto porque en ese momento me desperté porque sentí un aroma como a carne en descomposición. Abrí los ojos y la vi. Había una mujer con la ropa sucia, con tierra en partes, ya seca. En parte parecía también que estaba empapada. El cabello le llegaba hasta la cintura, lo tenía muy sucio, con hojas secas, nudos, más tierra. Tenía la piel, no sé si blanca, verdosa o gris. Al menos eso no puedo decírselo segura por la oscuridad. Ella estaba parada a los pies de la cama, a los pies de mi pareja, y a él lo veía fijamente, como enojada. Quise gritar, pero no podía, no me podía mover. No sé cuánto tiempo pasó y yo viéndola clara y fijamente, ella empezó a girar su cuello y me vio. Fue entonces que por el ángulo le vi una herida en su cuello, una muy profunda y con esto rojo ya seco también. No saben el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Y cuando me vio directamente esta mujer, me empezaron a doler las manos, el cuello.
Escuchaba gritos de una mujer, pero al mismo tiempo no era como si la estuviera escuchando tal cual en la habitación. Era una cosa muy extraña. Vi cómo volteó de nuevo hacia mi pareja y en esos segundos caminó. Se fue hacia el baño. Al llegar, vi cómo la puerta se abrió sin que ella la tocara y pude ver que tenía unas cuerdas que le arrastraban de los pies. Y aunque pareciera que iba caminando, ella no tocaba el suelo. Entró al baño y se perdió en la oscuridad. Apenas ahí me pude mover, por lo que lo desperté y le dije que nos fuéramos ya. Él no preguntó ni qué hora era. Entró al baño, yo le dije que no lo hiciera y me vio como si yo estuviera loca. Mas no le había dicho nada más que nos fuéramos de ahí. Y solo me dijo que se iba a lavar los dientes. Yo corrí y entré con él. Me asomé y estaba completamente vacío. Cuando salimos del cuarto, llegamos al auto y le conté. Él se quedó pensando y me dijo que había soñado con algo muy parecido antes de que yo lo despertara. Al salir de ahí, le contamos al encargado eso, y él no puso cara de asombro o algo así, solo nos comentó. Por eso ya nunca damos esa habitación. Discúlpenme. Si usted viera algo así en un motel u hotel, ¿regresaría? Tenemos ya un par de recopilaciones en el canal sobre este tema. ¿Ya los escuchó? Espero no se me pase dejárselos en el primer comentario. Pero ahora, ¿qué le parece si nos vamos hacia Jalisco, México? Martín Romero nos cuenta lo siguiente. Esto les puede llegar a sonar increíble, pero lo que pasa es que cuando yo comencé a escuchar historias de este tipo, supe que lo que nos pasó en el pueblo no fue algo que nos imaginamos los vecinos y yo, ya que actualmente tengo 55 años y me tocó una etapa de la Manzanilla de La Paz, un pueblo de aquí de Jalisco, donde en aquellos años de mi adolescencia era mucho más despoblado. Yo vivía en las calles de abajo. Una gran parte de allá son calles de bajada, ya donde había más terreno sin construir, muchos lotes baldíos y luego el cerro. En aquel entonces mis vecinos tenían muchos animales, cada quien conocíamos a los que tenía cada quien. Siempre hubo respeto por eso. Si de repente a alguien se le salía un chivito, de volada empezábamos a buscar al dueño, luego de atraparlo. Con los marranitos igualmente. Y por esta misma razón, yo en aquel entonces habría tenido unos 17 años. Trabajaba en una tortillería de por allá, y al negocio llegó una de las vecinas a contarnos que habían encontrado a 2 marranitos sin vida en el rancho de otro vecino. Esto era raro, ya que la gente tenía muy bien cuidado por allá. Podía pasar, por supuesto, que alguna jauría de perros, coyotes se metieran a los ranchos, pero pues así quedó ese asunto, como algo lamentable, un descuido. Sin embargo, cuando platicábamos de esto con la vecina que fue al negocio, la dueña de la tortillería nos dijo que era raro, porque cuando ocurría eso, los animales hacían un escándalo al ver a otro animal en los corrales, y que a ella, otra vecina, le contó que le habían quitado la vida a unos borregos la semana pasada, pero que fue igual, sin ni un escándalo durante la noche. Solo amanecieron así, sin vida, 3 de ellos. La dueña nos contó que parecía tal cual que algún otro animal los había mordido y les había quitado gran parte del abdomen. Y luego, la vecina que llegó a contarnos esto, nos dijo que ella vio a los marranitos y a cómo sonaba lo que dijo la dueña, parecía haber sido lo mismo. Sin embargo, eso seguía siendo igual de extraño. Y en serio, esto fue al día siguiente, que iba a salir para trabajar, a eso de las 5 de la mañana porque la tortillería abría a las 6, que a 3 calles de llegar al trabajo, habían varios vecinos ya a esa hora, amontonados afuera de una casa. Tenía que pasar por ahí, y cuando me acerco, veo que habían varios animalitos sin vida en un patio. Eran cabritas,
Tenían el abdomen así como nos dijo la vecina el día anterior, y ahí andaban los vecinos diciendo que esos no podían haber sido coyotes, que ni un animal o perro hizo ruido durante la noche, cosa que sí me había tocado escuchar. Igualmente pasé por ahí, llegué a la tortillería. La dueña me recibió preguntándome que si había pasado por la casa del señor, donde estaban los demás vecinos. Le dije que sí, y ella me dijo que un vecino, otro, le dijo que sospechaba de que ahí, en el pueblo, había un señor que se convertía en animal. Esa fue la primera vez para mí que había escuchado de nahuales y brujos que se convertían en cualquier animal, al menos así de cerca así, porque lo poco que había escuchado eran leyendas y eso, no podían ser verdad. Pero la dueña me dijo que aunque no le creyera a ese vecino, que sí me dijo quién le comentó eso. Cuando él se lo propuso, señaló a un señor que vivía en las últimas casas de ahí, de Manzanilla, con su esposa. Me dijo el nombre, pero no sabía quién era, y ella me comentó que no le sorprendía, porque nunca bajaba. Me dijo el nombre de la señora, me la describió, quién sería su esposa, y a ella sí la había visto por ahí, solo que nunca había interactuado con ella. Platicamos más de esto, de muchas cosas más. Empezamos a teorizar en lo que comenzamos con las tortillas, pero no llegamos a nada de lo que podría contarles ahorita. Y pasó ese día, amanece al día siguiente, era mi descanso, y mi mamá me despertó, pidiéndome muy seria que la acompañara. Le dije que sí, me puse unos tenis, me lavé la cara, y cuando salimos de la casa serían eso de las 8 de la mañana. Le pregunté que a dónde íbamos. Y mientras salíamos, mi mamá me dijo que iríamos a ayudarles a unos vecinos quienes ya eran mayores, de la tercera edad, porque habían encontrado a varios de sus animalitos sin vida ya en el corral de un vecino. Cuando caminamos subiendo unas calles, le pregunté a mi mamá que si iríamos a la casa de la señora, de quien ahora sabía su nombre, por lo que me contó la dueña de la tortillería y de su esposo. Me dijo que sí, porque en su casa era donde habían encontrado a esos animales y traían todo un alboroto. Nosotros de lejos empezamos a ver a muchos vecinos ahora amontonados en las últimas casas. Llegamos con ellos y veían al patio donde estaban apilados los animales. Estaban diciéndose de groserías con esos vecinos. La señora, esposa del señor que me mencionó mi jefa, se veía muy asustada, intentando hablar con la gente, y el señor, más enojado que nada, respondiéndoles también con groserías. Cuando estuvimos cerca, alcanzamos a escuchar, ahora sí, que el hombre, quien tendría quizás unos 60 años, les estaba diciendo que se fueran de su casa, que seguro sus animales se habían metido ahí a su corral, y los coyotes pues hicieron lo suyo. Pero ya estando ahí, mi mamá le preguntaba a los vecinos que de quiénes eran los animales, y una de ellas le dijo que eran de varios. No se pudieron haber metido y que ocurriera lo que decía ese señor porque eran de varias casas, y todos habrían hecho lo mismo al mismo tiempo. Pero el señor no les decía nada más que se los llevaran, y que no había sido él. Solo que su patio estaba muy bien cercado, no había manera de que entraran todos. Eran gallinas, cerdos, borregos, muchos animales ahí, apilados. Y los vecinos, con justa razón, estaban muy enojados, no sabían qué hacer. Solo le seguían reclamando a este señor por lo que ellos decían había hecho con sus animales. El vecino les abrió la reja. Les dijo con un montón de groserías que se los llevaran de ahí, que solo les estaban apestando el patio, de muy mal genio, y yo por dentro pensaba en que tanto su esposa como él tenían reacciones muy distintas. Al menos los vecinos no le decían nada grosero a la señora, era en contra de ese señor. Cada vecino pasó por sus animalitos y se los iban llevando. Algunos iban llorando, otros le decían hasta de lo que se iba a morir este señor, y él les respondía igual.
Entonces ahí fue cuando me pasó por la mente lo que me contó la dueña de la tortillería. Y viendo eso, no podías pensar en aquello de que era nahual. Simplemente había hecho algo tan malo como eso, y no quería asumir la culpa o qué sé yo. Aunque tampoco tenía sentido que si él hubiera hecho eso, ¿por qué los dejó ahí en el patio, donde cualquiera podía verlo? Era algo de lo que no me había tocado ver en el pueblo. Le ayudé a unos vecinos a arrastrar a sus animalitos. Traían costales vacíos y con ellos los apilaron y los íbamos bajando por la calle, llevándolos a casa de cada vecino. Y me acuerdo muy bien que uno de ellos, con quien me llevaba excelente, mirando a los lados y agachándose un poco, cuando llegamos a su casa a quien le ayudé, me dijo que él creía que aquel vecino, el que sospechaban que había hecho eso, se convertía en animal en las noches, y fue él quien se los había llevado. Ese señor es un brujo, por algo seguro se mudó para acá. ¿No le has visto? Tiene unas marcas bien feas en los brazos, me dijo. Y yo le respondí que no lo vi, apenas ese día lo conocí. Y me comentó que igualmente nada podían hacer más que asegurar todavía más sus corrales. Me agradeció por ayudarle y me fui a ver a quién más le echaba la mano. Luego me fui a la casa. A los minutos llegó mi mamá y platicamos de todo eso. Le conté lo que me dijo el vecino y ella torció la cabeza. Empezamos a preparar unas cosas para hacer de almorzar y mientras hacíamos eso, me dijo que una vecina que nada tenía que ver con quien me dijo eso, a mi mamá, también le sugirió lo de que aquel señor se convertía en animal. Solo que ella, como vivía al lado de aquella casa, le dijo que la noche anterior ella vio a ese vecino entrando a un cuartito que tenían atrás de su casa, en el patio, que esperó a que saliera para saludarlo porque desde sus patios se podían ver, y que de allá ya no salió el señor, sino que solamente empujando la puerta salió un perro negro. Mi mamá dijo que no sabía qué pensar de eso, que la vecina al contárselo estaba como dudando si contarle a los demás eso o no, y quedaron en mejor esperar, que era una idea descabellada decir algo así, pero que cuando me escuchó contándole eso y saber que más vecinos pensaban en eso, era muy curioso. Sin embargo, esto quedó solamente así. Nos pusimos a hacer de almorzar. Mamá me empezó a platicar de cosas así, diciéndome que cuando vivía con mis abuelos en otro rancho, también platicaban de nahuales, mas nunca habían visto nada como tal. Y así avanzó el día. Cuando empezó a anochecer, fue un señor a buscarnos a la casa. Él, en la mano, traía un machete. Había ido a buscar a mi mamá. Platicaron de algo que yo no alcancé a escuchar porque estaba haciendo otra cosa, pero lo vi. Y luego, cuando se fue el señor, mi mamá llegó rápido conmigo para contarme que había ido ese vecino a decirle que estuviéramos atentos por si en nuestros patios se metía algún perro grande, color negro, alguno que nunca hubiéramos visto por el pueblo, porque la esposa del señor, el del problema de la mañana, había ido con unos vecinos muy preocupada a decirles que su esposo sí había sido quien le quitó la vida a esos animales, y como tal, sin rodeos ni nada, les dijo directamente que su esposo era nahual, que ella no sabía hasta hace unos días y que por eso traía esas marcas en los brazos. Por eso se tuvieron que ir de otro pueblo, porque su esposo le dijo que se había peleado con no sé quién. Pero no, esas eran marcas de cadenazos que le habían dado. Luego se enteró por una vecina de su otro pueblo, pero que allá estaban seguros de que le habían dado unos cadenazos a un perro. La señora le contó todo, pidiéndole a este vecino que no le dijera a su esposo que ella había dicho la verdad, solo que ya no toleraba la idea de que le estuviera haciendo eso a los animalitos, y les pidió que no le quitaran la vida a su esposo. Y pues el vecino, que fue a nuestra casa,
era quien iba diciéndoles esto a los demás, y nosotros no teníamos que hacer nada, solo esperar, a ver qué ocurría. No sabíamos qué postura tomar, si realmente era eso que andaban diciendo, porque ahora su esposa había confirmado lo que decían los demás. Pero no tardó nada en que escucháramos un escándalo afuera. Habría sido como media hora después de que fue el vecino con nosotros. Mi mamá y yo salimos de la casa, pero no vimos nada más que a los vecinos gritando y corriendo detrás de algo a 2 calles arriba. No lo vimos, pero ellos iban gritando que agarraran a ese perro, que él era el nahual, que tenía cara de persona. Y eso nunca se había escuchado por ese pueblo. A lo que mi mamá me metió a la casa, cerramos, nos quedamos atentos a la puerta del patio también. Sin embargo, solo oíamos los gritos a lo lejos. Cuando todo se quedó callado, mi mamá y yo salimos a la calle. Pasó una vecina y nos dijo que le habían dado una buena a ese perro. Pasó otro vecino que traía un mecate largo y comentó lo mismo, diciéndonos también que en la mañana veríamos cómo reaccionaba aquel otro señor, diciendo el nombre del vecino quien creían era Nahual. Entonces nos fuimos a acostar. No podíamos hacer o buscar algo más. Entramos a la casa y a primera hora de la mañana, que me levanté para ir a la tortillería, salí de la casa y pasó este vecino junto a su esposa. Pero él iba caminando con mucha dificultad, iba todo cubierto con sábanas, un suéter con gorro, y la señora cargando unas maletas. No los volteé a ver directamente, pero se veía a primera vista que el señor iba muy herido. Y esa fue la última vez que lo vi en el pueblo, porque luego todos confirmaron que ya no regresó a su casa. Si creíamos o no en nahuales, eso jamás había pasado en el pueblo, y después de esa noche ya no volvió a pasar eso de que los animales aparecieran en ese estado, menos en el corral de alguien más. Entonces para mí fue la confirmación de que aquel señor, en efecto, era nahual. Hasta su esposa se lo dijo a los demás. Recuerden que en este canal jamás vamos a promover que cualquier animalito resulte herido de cualquier manera. Sin embargo, si nos vamos a este tipo de historias que ustedes nos comparten por aquí, sé que es complicado lo que les voy a preguntar, pero ¿cómo podríamos saber si un caso así se trata de un nahual y no de un animal como tal? No es para actuar o hacerle algo a alguien para nada. Tomémoslo como lo es para seguir aprendiendo de este tema y evitar algún tipo de daño a los animalitos, claro. Los leemos en lo que Stephanie Huerta nos cuenta lo siguiente. Hace un tiempo te compartí un relato por acá. Lo publicaste de forma anónima, ya que así lo solicité. Sin embargo, ahora no tengo problema con compartir mi nombre con esta experiencia. Y es que, escuchando la última historia del video que tienes aquí, de relatos de mis clientes en la tienda, me acordé de algo que me pasó hace mucho. Es como si se me hubiera desbloqueado de la memoria. Estudié Ciencias de la Comunicación en una sede de la UVM de la Ciudad de México, y una de mis materias se llamaba algo así como video de ficción. No lo sé, más o menos, porque ya tiene mucho tiempo que me gradué. Y una de las asignaciones era que debíamos hacer un video contando alguna historia. Así que decidí hacerlo acerca del paso del tiempo y la mortalidad del ser humano. Para esto grabé unas tomas de primer plano de las venas y arrugas de mi abu, así le decía a mi abuelita, de sus relojes, de más cosas, y decidí que debería ir a un panteón a conseguir algunas tomas más para crear esta narrativa. En fin, fui a un panteón de aquí de la ciudad, acompañada de quien siempre me referí como mi hermanito, e hice algunas tomas en la sección infantil mientras hablábamos de lo que sea. Esa noche, en mi casa, me senté frente a mi laptop, me puse a editar los videos que había grabado en la tarde, y cuando reproduje uno que hice enfocando una lápida con un reguilete y el nombre de un pequeño, pude escuchar la voz de quien iba acompañándome,
la mía y algo más, que al principio no supe exactamente qué era por lo bajito que se oía. Cuando subí el volumen y escuché mejor, tuve que repetir una y otra vez el audio porque no podía creer, o a lo mejor no quería entenderlo, aceptar lo que era, pues esa era la voz de un niño, de tal vez no más de 6 años, que decía: «Déjenme salir». A pesar de ser fanática de las historias de terror, me considero escéptica, pero abierta a considerar las posibilidades de lo que no entendemos. Sin embargo, no me explico cómo es posible de que hayamos podido grabar eso, que en realidad haya pasado, ya que en ese momento estábamos completamente solos, y fue justamente en la sección infantil del panteón. Pero lo que me da, no sé si curiosidad, miedo o sentimiento, es que sentí que nos habló directamente a nosotros. Me gustaría saber si alguien podría explicar por qué el alma de un niño, si es que eso era, que muchas personas dicen que tienen el descanso y la paz aseguradas por las creencias, ¿no?, de que son seres inocentes, estaría atrapado ahí, en un cementerio, donde tiene que descansar ya la gente, o por qué pedía que lo dejaran salir. Un relato corto, pero muy directo en cuanto a los eventos que nos cuenta Stephanie. Sin embargo, sé que este tipo de sucesos puede que nos detonen recuerdos a quienes nos haya pasado algo así, que hayamos captado por suerte, azares o por error, alguna voz que no debería haberse filtrado por ahí. Cuéntenos si le ha pasado algo similar, en lo que nos vamos con una persona anónima, quien desde Oaxaca, México, nos cuenta lo siguiente. La verdad pido anonimato porque no me enorgullezco de lo que les voy a contar, lo que hacía más que nada. Y es que en mis años de los 23 a los 27 me la pasaba muy mal, consumía muchos tipos de sustancias y mis amigos no ayudaban en nada, mi entorno, vaya. Pero entre muchos empleos que conseguía, un gran amigo mío me habló de uno en el que era de transportista para una empresa de Miahuatlán. Un tío suyo trabajaba ahí y nos contrató de manera informal. La empresa no sabía que nosotros hacíamos estos encargos y él entonces nos pagaba una parte de su sueldo. Por esto fuimos haciendo muchos trabajos. Mi amigo y yo seguíamos muy enganchados a estas cosas y cuando teníamos viajes largos lo que hacíamos era turnarnos de que si yo conducía primero, él iba de copiloto y consumía lo que trajéramos. De regreso, ahora me tocaba a mí. Y en esa ocasión, su tío nos asignó una camioneta de estas pick-up de doble cabina. Traíamos cajas en la parte de atrás. Yo conduciría primero. Sería un viaje de 3 horas de ida y 3 de regreso. Por lo que mi amigo y yo partimos del municipio a eso de las 7 de la tarde. Tomamos carretera, oscureció, y él pues iba en lo suyo. Solo que como a la hora, lo vi demasiado serio. Él traía la cara con los ojos bien abiertos, sin quitar la mirada de enfrente. Lo que consumíamos normalmente no nos ponía así. De hecho, esperaba que cayera dormido, pero no lo hizo. Traté de sacarle plática, de decirle que me sugiriera alguna canción que quisiera escuchar. Yo le conté varias cosas, pero él iba demasiado serio, se veía tenso. Lo más obvio para mí fue pensar que lo que consumió le había caído muy mal. Y lo dejé así, se quedó callado durante el resto del camino, y pensé que se había dormido. Por lo que cuando llegamos a un pueblito antes de San Pedro Pochutla, descargué las cajas en una bodega a donde llegaríamos. Me di cuenta que mi amigo venía igual que hace rato, despierto, con los ojos bien abiertos, como si estuviera muy alerta. Híjole, sí le pegó fuerte a este, pensé, mientras le pedía una firma de recibido a un señor. Regresé a la camioneta, él nunca descendió, y conduje un poco más hacia adelante. Llegamos a una tienda que estaba abierta a esa hora, como un tipo de cachimba, parada para los traileros, y nos tomamos un café, compramos unas papitas
y le pregunté que si se sentía bien, que si le había caído mal eso que se echó. Él se metió la mano a la bolsa del pantalón, me mostró la bolsita donde traíamos ese mugrero, y él no había consumido casi nada. No parecía ni haberle bajado un cuarto, y me dijo que con eso había sido suficiente, que se malviajó. Me reí de él, nunca me había tocado que tuviera un mal viaje. Ah, con razón, durante todo el camino traías la cara de paniqueado, le dije, y también le comenté que hasta se me hizo raro, porque le habría durado mucho ese mal viaje. Y él me dijo que sí, que cuando oscureció, él empezó a ver por el retrovisor, en la cabina de atrás, que venía un hombre sombra, una persona que parecía ser completamente una sombra, sentada en los asientos de atrás, que él lo veía, que se cambiaba de asiento, que ponía las manos en los hombros de nuestros respaldos. No iba quieto, pero siempre iba ahí, detrás de nosotros. Dijo que no me quiso comentar nada porque, a pesar de que se veía demasiado claro, eso lo atribuyó a su mal viaje, pero que en un momento volteó a intentar verlo sin usar el espejo. Y ese hombre ahí estaba, un poco reclinado hacia el frente, como cuando alguien que va en los asientos de atrás intenta pasarse al frente por en medio, pero que era una sombra, una silueta enteramente, que no le vio ni un rasgo, pero él estaba seguro que lo veía directamente, y por eso ya no quiso voltear. Yo me volví a reír de él, diciéndole que entonces sí le había pegado horrible eso, que ya hasta me había quitado las ganas a mí de echarme eso esa noche. Y pues nos relajamos un poco, comimos, él se calmó también, y nos alistamos para ir de regreso. Me pidió conducir un poco porque le daba miedo asustarse por haber visto eso, y sentía que no se le había bajado por completo. Ya si se sentía mejor me cambiaba el asiento, y le dije que sí, yo iba muy bien. No estaba tan ansioso de consumir eso, y pues conduje un rato. Le pregunté jugando y riéndome que si no venía el señor con nosotros, pero a él le cambió la cara cuando volteó hacia atrás, no usando el espejo, sino que girándose, y luego me dijo, muy espantado, susurrándome, que ahí venía, todavía sentado, pero estaba detrás de mi asiento. Él tenía la expresión de alguien que sí venía muy asustado por algo, pero no podía pensar en otra cosa que no fuera eso que había consumido. Yo volteé en varias ocasiones, pero no veía nada, y pues seguí conduciendo. Él de repente se durmió. Yo conduje por el resto del camino, y cuando llegamos en la madrugada a la central, nos recibió su tío. Y en un momento que nos bajamos de la camioneta, a mí me dio por voltear hacia allá, al vehículo, por algo que le dije a su tío de las cajas y eso. Y en la cabina de atrás, estando nosotros como a unos 7 metros más o menos de la camioneta, había alguien sentado. Órale, aliviánate, le dijo su tío a mi amigo. Él recién había volteado también a la camioneta, es decir que mi amigo vio otra vez a esa silueta que ahora yo también vi. Y por mi mente, en segundos, pasó la idea de que habíamos visto eso por lo que consumíamos, los efectos y eso, ¿no? Pero su tío nos tomó a los dos por la espalda, llevándonos al comedor y diciéndonos, ¿cómo les fue con don Ángel? Yo, recordando el nombre del señor a quien le entregamos las cajas, no era a quien se refería, y le pregunté que cuál don Ángel, y él se empezó a reír de nosotros y nos comentó, aquel hombre, el que sigue trepado en la camioneta. Les di esa para que los acompañara por todo el camino, y a ver si así dejan de echarse eso, que no crean que no me doy cuenta. Mi amigo y yo nos volteamos a ver al mismo tiempo. Él se puso más pálido todavía. Yo también me empecé a asustar, es decir que lo que él vio durante todo el camino era algo que su tío sabía que esa camioneta traía y que luego yo vi también, porque ahí mismo nos dijo que esa unidad era bien conocida en la empresa,
porque a los conductores se les aparecía alguien en la cabina de atrás, que a muchos compañeros ya los habían espantado y que casi llegan a dar el volantazo por el susto, pero que no hace nada, solo va cuidando a quien vaya conduciendo, pero que sí da mucha impresión verlo. Y luego, riéndose aún, dijo que por eso su sobrino traía esa cara, que apenas lo vio, supo que nos venía acompañando. A partir de ese viaje, yo dejé de consumir aquello por completo. Me costó muchísimo, obviamente, pero el ver también a mi amigo, quien trató igualmente de ir dejando eso, después de ese viaje también, que pensamos había sido por lo que consumió, pero no fue así. No me puedo imaginar, yo que vi eso de lejos, allá en la camioneta, cómo fue haberlo visto del punto de vista de mi amigo, quien lo vio a centímetros de nosotros, que no nos hizo nada malo, hasta pudo irnos cuidando, como dijo su tío, pero no quitó el miedo que me dejó aquello. El voltear por los espejos mientras conduzco se volvió un miedo cada que lo hago, y siempre espero no ver nada como lo que mi amigo vio. ¿Les ha pasado en alguna ocasión algo aterrador que algo tan simple como ver por un espejo ahora se haya convertido en un temor constante por ese miedo de que le vuelva a pasar? Coméntenos para ver cuántos coincidimos con ello. Por ejemplo, algo debajo de la cama, bajar los pies a mitad de la noche, apagar la luz antes de ir al cuarto. Cualquier cosa que haya derivado de una mala experiencia, compártanosla por aquí. En lo que una persona anónima desde Sonora, México, nos cuenta esto. Con permiso de mi amiga Norma, les comparto lo que nos contó y que le hizo cambiar de departamento por algo que a la fecha no entendemos qué fue lo que ocurrió en realidad. Somos un grupo de 3 amigas, pero les voy a hablar solamente de ella, de Norma. Norma, por el año 2023, tenía alrededor de 6 meses que se mudó a vivir a un departamento en Hermosillo. Se mudó para allá porque ese departamento, que quedaba justamente a una calle de la parroquia de la Resurrección, en la colonia Las Quintas, este departamento era de unos amigos suyos, una pareja quien salió del país por una certificación de una maestría. Entonces le ofrecieron por un tiempo su departamento, que esperaba fuera por 2 años. Ella aceptó y se mudó. Este departamento era más como una casa. Vivía en el 2.º piso, ya que en el primero era solamente una cochera y un recibidor pequeño. La propiedad en sí era en el 2.º piso, y su habitación tenía una ventana que daba para un terreno completamente baldío. Este no tenía maleza, pasto, era pura tierra y un árbol ya seco, pero que llegaba hasta la ventana de su cuarto. Total que en las reuniones que hacíamos, conforme fueron pasando los meses, nos dimos cuenta de que a Norma la veíamos cada vez menos animada como solía ser. Se le veían muchas ojeras también, y por más que le preguntamos que si estaba bien, ella nos decía que sí, y ya le teníamos que comentar directamente que la veíamos muy cansada. Esto se contradecía mucho con lo que nos contaba, porque también nos decía que estaba muy emocionada por vivir ahí, ya que estaba ahorrando mucho más. Cuando la pareja llegara, ella se podría conseguir algo mejor. Entonces sabíamos que algo tenía, pero no nos quería decir. Cuando cumplió los 6 meses en ese departamento, o casa, no sé cómo llamarlo por la estructura, una mañana nos pidió ayuda para mudarse. Ella nos dijo que ya no quería estar ahí. Fuimos mi amiga y yo a visitarla, a preguntarle que por qué se quería ir, si hasta le quedaba cerca su empleo. Llegamos con ella, ya tenía sus maletas hechas, y antes de irnos nos pidió ir con ella a su cuarto. Entramos y nos pidió que viéramos hacia el terreno de atrás. Por eso yo recuerdo cómo era, y aparte ese terreno tenía una reja con púas por todas partes, nadie podía entrar. Norma nos empezó a decir que a partir del 2.º mes, ella, durante las noches, se despertaba porque creía que alguna pesadilla le quitaba el sueño.
Decía que soñaba que había alguien en su cuarto a quien no podía ver y que le silbaba una canción que a ella le daba tanto miedo. Y cuando despertaba, ella se daba cuenta de que no había sido un sueño, ya que seguía escuchando el silbido, solo que no era dentro del cuarto, sino en la ventana. Ella movía las cortinas lento, porque decía que oía como si alguien estuviera silbando pegado en la ventana, y apenas abría sin encender las luces o dar alguna señal desde adentro, si es que había alguien afuera. Se quedaba en silencio, y solo estaba ese árbol seco ahí, a unos 2 metros de distancia de la ventana, y nada, no había nadie por ese terreno. Nos dijo que esto le pasó en varias ocasiones. A la semana le llegó a pasar en 3 ocasiones, pero nunca veía a nadie. Y así fue por varios meses que ella ya no podía dormir. Oía eso y cada vez se tardaba menos en despertar. No podía conciliar el sueño ya porque tenía ese pendiente de que alguien estuviera espiándola por la ventana. Solo que lo raro era que siempre ocurría cuando tenía las ventanas y cortinas completamente cerradas. Es decir, que quien estuviera afuera no podía verla. Y la gota que derramó el vaso para ella fue en una ocasión que Norma estaba apenas agarrando el sueño y le empezaron a silbar. No nos quiso decir cómo iba esa tonada, pero no se levantó. Dejó a esa persona, o ella decía, cosa que hacía eso en su ventana, hasta que desde afuera la voz de una pequeña le dijo: «Norma, ¿no te vas a asomar?». Tomó sus cosas, bajó al primer piso, al pequeño recibidor. No quería siquiera salir de ahí. Se acostó, nos empezó a mandar ese mensaje que leímos hasta la mañana, de que le ayudáramos a mudarse. Le preguntamos que por qué no nos llamó, y ya dijo que no nos quería molestar, pero que el miedo ya la estaba consumiendo por completo. Sin embargo, dijo que esa noche no volvió a escuchar nada más, pero que ya no quería estar ahí, que fuera lo que fuera, que estuviera en su ventana cada noche. Ya sabía su nombre y no se quería arriesgar. Le ayudamos a mudarse. Nos comentó que se lo platicó a sus amigos. Debía contarles la razón por la que se quería ir. Solo que a ellos se les hizo tan extraño porque le comentaron que nunca habían pasado por algo así. No comprendían quién pudo haber sido, ya que los vecinos de ambos lados eran parejas de adultos mayores, no tenían niños pequeños, y eso simplemente se quedó así. Nunca supimos qué fue eso, pero pensamos que es mejor así. Coméntenos de qué temática le gustaría escuchar pronto una recopilación por acá, o también coméntenos, ¿prefiere los surtidos como estos? Los leemos, y ahora es su turno. Cuéntenos, ¿le ha pasado algo como esto? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.